Bueno, muy buenas tardes tengan todos. Como se pudieron haber dado cuenta, el tema asignado para el día de hoy es el abordaje de la patología autonómica. Como hemos mencionado en conferencias previas, el sistema nervioso autónomo hasta hace no muchos años, es decir, a inicios de la década de los 2000, era un sistema que se basaba más que todo en pruebas clínicas a base del pie de la cama del paciente y en una historia clínica muy acuciosa. Eso no quiere decir que actualmente esos dos elementos hayan dejado de ser relevantes en el abordaje de este tipo de pacientes, pero se han complementado con varias pruebas paraclínicas que vamos a mencionar que pues nos ubican a determinar el sitio anatómico de la lesión de una forma un poco más certera, y con base en esos estudios pues se han creado varios consensos de diferentes sociedades que nos apoyan con patologías pues relativamente raras, como puede ser la atrofia de múltiples sistemas o alguna otra alfa-sinucleinopatía, patologías mucho más frecuentes como son la neuropatía diabética y con afección de fibras autonómicas. Entonces, sin más dilación, vamos a empezar con la clase. Empezaremos diciendo que... Ahí está. Empezaremos diciendo ciertos conceptos que ya en la clase del día de ayer, pues de forma amplia y bastante clara se mencionó, pero únicamente para tomar como base y poder guiar un poco mejor la clase. Pero básicamente el sistema nervioso autónomo va a tener una influencia prácticamente en todos los órganos del cuerpo, y el objetivo primordial, de una forma muy simple, es mantener la homeostasis biológica tanto en reposo como al estrés. Esto se logra básicamente a través de los diferentes sistemas, tanto simpáticos como parasimpáticos, y específicamente a nivel gastrointestinal a través del sistema nervioso entérico, que pueden funcionar de forma autónoma, es decir, en el sistema nervioso entérico, el plexo submucoso y el plexo mientérico, valga la redundancia, pues pueden estar cumpliendo su función de motilidad o su función secretora sin tener una influencia directa de lo que son centros superiores. Pero también existe una modulación, como ya vimos, a través de diferentes sistemas de parte superior, que aumenta o que disminuye lo que son estas respuestas. El objetivo en sí, en términos prácticos, es de que se mantenga la homeostasis, la relativa estabilidad que nosotros podemos tener en reposo, y cuando tenemos un estímulo estresor, pues responder de forma adecuada al mismo, ni con una respuesta excesiva ni con una respuesta disminuida. Un término que puede ser muy amplio y a la vez muy ambiguo es el término de disautonomía, que pues atendiendo al prefijo y a la palabra per se que lo eh, conforma, pues está hablando de una disfunción del sistema nervioso autónomo en este caso. Como les había mencionado en la breve introducción que les quise dar, pues este término antes era un poquito oscuro en el sentido de que más allá de la historia clínica y el examen físico, no habían pruebas objetivas que pudieran en determinado momento de forma certera, pues ubicarnos la lesión un poquito más, de una forma un poquito más clara. Sin embargo, pues con el advenimiento de los estudios paraclínicos que tenemos actualmente disponibles, es un poco más fácil poder ubicarlas. Una disautonomía puede verse con algo relativamente benigno, o puede ser un padecimiento grave que pues incapacita prácticamente al paciente. Por ejemplo, una hiperhidrosis que no se controla puede afectar las interacciones sociales del paciente, la autoestima, hacer que el mismo pues ya no quiera salir y llegue a un aislamiento social que pues en determinado momento puede tener consecuencias para la salud mental bastante graves. Una disautonomía o una afección del sistema nervioso autónomo también puede ser localizado o generalizado. Por ejemplo, en el trastorno de Arlequín, donde únicamente una mitad facial va a estar afectada con una disminución de la respuesta vasomotora. Eh, entonces, esto también va a estar bastante localizado, puede ser generalizado, por ejemplo, en las disautonomías que se presentan en la atrofia de múltiples sistemas. Puede ser episódico continuo en el sentido de que en determinado momento los síntomas disautonómicos pueden estar en relación al inicio de la toma de algún fármaco, por ejemplo, anticolinérgico, o algún fármaco como un tratamiento para la depresión, como lo son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, o los de serotonina y noradrenalina. Y entonces al ubicar ese trigger, se quita el medicamento
se modifica por otro y se resuelve el episodio de disautonomía que llegó a presentar el paciente, o puede ser continuo, como por ejemplo en los trastornos neurodegenerativos o en los fallos autonómicos puros, donde únicamente es el sistema nervioso autónomo el cual está afectado como tal. Y puede ser transitorio progresivo, es decir, pueden manifestarse los síntomas e ir siendo cada vez más evidentes, más evidentes, más evidentes, hasta incapacitar al paciente, como por ejemplo en los trastornos de eh, hipotensión ortostática o los pacientes que se presentan con afección sacra del sistema nervioso parasimpático, que se van a manifestar en nombres como por ejemplo con disfunción eréctil, o pueden ser transitorios en el sentido de, por ejemplo, el síndrome de taquicardia postural paroxística. Entonces, como se pueden dar cuenta, las disautonomías en sí son muy amplias en las presentaciones clínicas y el objetivo es tener una idea clara de si todos los síntomas que nos está refiriendo el paciente están en relación a un único síndrome, por ejemplo, simpático colinérgico, simpático noradrenérgico o parasimpático como tal, que afecta únicamente a nivel craneal, o parasimpático que afecta únicamente los ganglios sacros. Para saber eso, obviamente tenemos que tener un conocimiento relativamente claro de lo que es la anatomía y la fisiología del sistema nervioso autónomo, y por eso la importancia de conocer y así poder guiar el interrogatorio, el examen físico y saber qué exámenes paraclínicos nosotros pedir. En términos prácticos, se nos indica que estos tres elementos son los elementos esenciales que nosotros tenemos que tener en claro, uno igual de importante que el siguiente, para poder hacer un diagnóstico adecuado y no hacer que el paciente, uno, esté derivando de facultativo en facultativo y gastando en exámenes paraclínicos y en varios exámenes paraclínicos que en esencia no traerían ninguna información relevante para el manejo y el diagnóstico del paciente. Entonces, empezando con la historia clínica, vamos a hablar de que muy rara vez vamos a encontrar un paciente que únicamente se presente con un único síntoma que afecta el sistema nervioso autónomo. Normalmente el paciente lo puede referir como eventos biográficos que van a estar separados por el tiempo, meses, años incluso, o que pueden ser relativamente recientes, pero va a ser una florida cantidad de síntomas a los cuales va a estar refiriendo. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ver si realmente todos los síntomas que el paciente nos está indicando forman parte en su conjunto de una afección disautonómica o son síntomas irrelevantes. Aparte de eso, nosotros tenemos que intentar delimitar el curso temporal de los síntomas, como ya les había mencionado, es decir, la forma de presentación, el curso o el progreso de la sintomatología, los factores que los desencadenan, es decir, por ejemplo, si el paciente nota que al inicio de la mañana es donde presenta la sintomatología, por ejemplo, la agudización de la hipotensión ortostática o la inestabilidad para el paciente presentarse o mantenerse en pie por largo tiempo, especialmente en las mañanas, estaría en relación al hecho de que pues normalmente las personas en las mañanas están menos hidratadas que durante el día, y entonces el volumen intravascular pues va a ser menor, y la redistribución que normalmente se ve compensada por el sistema nervioso autónomo a los cambios de posición o a la bipedestación prolongada pues van a ser o van a tener mucho menos intervalo de tolerabilidad para el paciente. Algo muy importante, y que en la siguiente diapositiva les traigo un cuadro, porque son varios los fármacos que tienen efecto contra los diferentes neurotransmisores que modulan los sistemas tanto simpáticos como parasimpáticos como entéricos. Eso es algo que nosotros tenemos que tener en consideración, y una observación bastante clara que se nos hace es tener en consideración los fármacos de venta libre, que quizá el paciente puede no prestarle mucha relevancia, pero que pueden en determinado momento estar modificando lo que son, por ejemplo, reacciones colinérgicas o anticolinérgicas, y con ello pues a tener un aumento, disminución de la producción de sudoración, o una resequedad, un aumento de la resequedad de la boca, de los ojos, agrietamiento de la lengua o cuestiones así que vamos a ir viendo más adelante cuando estemos hablando específicamente de cada uno de estos síndromes que nosotros podemos documentar. Y algo muy importante es el impacto que los síntomas pueden tener en la calidad de vida. Como ya había mencionado en diapositivas previas, pues pueden ser trastornos muy benignos que pueden pasar desapercibidos y únicamente es por sugerencia de algún otro facultativo que vea al paciente que el mismo consulte,
o pueden ser síntomas completamente incapacitantes que hacen que el paciente tenga un aislamiento social o que no pueda llevar a cabo sus actividades de vida diaria. Entonces, eso es bastante importante porque en función de ellos nosotros vamos a determinar el objetivo real que pudiéramos tener con base en el diagnóstico que se le hace, es decir, decirle al paciente en el contexto de una atrofia de múltiples sistemas, que sería como que el prototipo de alfa-sinucleinopatía, que se está presentando con alteraciones del sistema autónomo, por ejemplo, hipotensión ortostática, que es un trastorno neurodegenerativo, dejarle en claro cuál es el pronóstico que se tiene, a diferencia de que, por ejemplo, fuera secundaria la toma de un medicamento, que ya les puse el ejemplo claro, pues en diapositivas previas, con la modificación del mismo, pues se llevaría a cabo todo ello. Y entonces, estos son los medicamentos o los grupos de medicamentos que se reportan a lo largo de la literatura como que incrementan o que disminuyen diferentes variables que van a estar modificadas por el sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, presión arterial, ritmo cardíaco, la variabilidad que puede llegar a no tener el ritmo cardíaco, la presencia de un aumento o una disminución de la sudoración y el peristaltismo o tránsito intestinal. Y como se dan cuenta, el incremento, la disminución son varios fármacos los que los afectan. Por ejemplo, a saber, la nicotina, los agonistas de los receptores de los mineralocorticoides, los fármacos para migraña que se pueden dejar de forma tan amplia y que incluso son de venta libre combinados con cafeína o con algún otro AINES como los derivados de la ergotamina. Y algo tan frecuente como puede ser la abstinencia del alcohol en la sociedad hoy en día, pues son cuestiones que pueden incrementar los valores de la presión arterial y por consiguiente tener alteraciones del sistema nervioso autónomo. Importante tomar en consideración lo que son los anticolinérgicos, en especial en los pacientes ya en edad avanzada, conforme va avanzando la edad, debido a que la prescripción de anticolinérgicos por X o Y patología de base pues puede impactar de forma importante la calidad de vida del paciente. El objetivo tampoco es leer cada uno de estos grupos de fármacos, sino simple y sencillamente saber de que existe una gran un gran número, perdón, de fármacos que pueden tanto aumentar como disminuir todos las 5 variables pues, más importantes y que en el examen físico nosotros vamos a ver que son muy importantes de su evaluación, que competen directamente la función o la integridad del sistema nervioso autónomo. Y entonces es algo que nosotros tenemos que tener en consideración y que tenemos que preguntarle de forma dirigida al paciente si el mismo no nos está haciendo referencia, perdón, no nos está haciendo referencia a la toma de los mismos. Entonces, el objetivo de la historia clínica es tener o hacer lo definen como un patrón de discernimiento, que en términos prácticos es la determinación de si existe o no un síndrome que está afectando la función simpática, la función parasimpática, la función entérica, o que tiene una afección tanto simpática como entérica o parasimpática como simpática. Entonces, ese es el objetivo de la historia clínica. Y para ello, pues nosotros vamos a saber de que el sistema nervioso autónomo en su división simpática va a estar mediado por 13 neurotransmisores muy importantes que serían el noradrenérgico, el colinérgico y el adrenérgico. De todos ellos, pues el componente adrenérgico va a estar caracterizado por la transmisión de las señales sobre los impulsos nerviosos a través de lo que son las fibras rápidas mielinizadas que van a llegar directamente a la médula suprarrenal, que era lo que hablábamos en clases previas, que tipo de vía, que sería la simpática adrenérgica, que llega directamente a la médula suprarrenal, es la única excepción de todas las raíces toracolumbares que salen del sistema nervioso simpático, que van a hacer su primera sinapsis a nivel de los ganglios paravertebrales, a excepción de lo que son las fibras adrenérgicas que llevan directamente a lo que es eh, a la médula suprarrenal, que la sinapsis la va a hacer específicamente a nivel de la médula suprarrenal, pero el resto, que van a ser básicamente los que son mediados por el sistema noradrenérgico y colinérgico, van a nacer de las raíces toracolumbares y son fibras no mielinizadas y lentas. Y estos sí van a hacer su relevo sináptico, se podría decir, a nivel de los ganglios parasimpáticos, perdón, simpáticos paravertebrales. De igual forma vamos a tener el sistema nervioso parasimpático, el cual va a estar mediado únicamente por el neurotransmisor colinérgicas, tanto a nivel de los núcleos de los pares craneales craneales, a nivel del tronco encefálico y a nivel de lo que son la médula sacra.
Estas van a ser fibras mielinizadas rápidas y la sinapsis o el relevo sináptico va a estar cerca o dentro de los órganos diana, que es una de las diferencias que tenemos en el sistema simpático y el parasimpático. Y el otro patrón de discernimiento o el otro, el síndrome, es decir, conjunto de signos, síntomas que puede presentar el paciente puede estar referidos específicamente o únicamente a lo que es el sistema nervioso entérico. Entonces, el sistema nervioso entérico estaría dándole revestimiento a lo que es el tracto gastrointestinal y dentro de los tractos que existen a nivel del sistema nervioso entérico existen dos plexos bien definidos, que es el plexo mientérico y el plexo submucoso. El plexo mientérico nos va a mediar lo que es la motilidad intestinal y este va a estar con influencia tanto parasimpática como simpática y en su plexo submucoso va a tener únicamente una función secretora y va a tener únicamente una influencia parasimpática. Como les había mencionado, tanto el sistema simpático como parasimpático, como el sistema entérico en ocasiones, aunque no siempre, van a tener una modulación de su respuesta por medio de centros superiores. Esto pues ya se había explicado en las clases previas, pero hay una característica muy importante del sistema nervioso entérico que recae en el hecho de que en determinados momentos pueden no tener una influencia superior y entonces tener una funcionalidad, valga la redundancia, pues completamente autónoma, que es algo que se tiene que tener en consideración también. Este cuadro trata de indicarnos los síntomas y los signos que nosotros vamos a tener y que tendríamos que indagar en la historia clínica del paciente en función de, por ejemplo, si tiene una disminución del sistema nervioso simpático y específicamente de la función noradrenérgica, como podemos ver en la segunda casilla. Solo déjenme poner el puntero. Okay. Entonces, acá nosotros podemos ver que cuando sospechamos que el paciente puede tener una disminución de la función simpática noradrenérgica, entonces vamos a indagar por síntomas de hipotensión ortostática, de falta de taquicardia o incluso la presencia de síndrome de Horner. Les traigo una imagen más adelante, pero en esencia es tosis, miosis y anhidrosis, la triada que se describe de este síndrome. Si tenemos una disminución de la función del sistema nervioso simpático, pero específicamente del sistema o de las fibras adrenérgicas, la clínica que el paciente va a tener es fatiga e hipoglicemia. Y si es colinérgica la disminución, pues va a tener una disminución de la sudoración. Con respecto a un aumento, pues entonces vamos a ver en el sistema noradrenérgico lo contrario, aumento de la presión arterial sistólica, el paciente va a estar refiriendo palpitaciones o taquicardia, va a haber midriasis, va a haber sudoración, va a estar la presencia de manos frías, salivación o piloerección. En el caso de un aumento de la función del sistema nervioso adrenérgico, entonces igual vamos a tener palpitaciones, aumento de la presión arterial sistólica, taquicardia, midriasis, palidez, manos frías, un tránsito intestinal va a estar lento, vamos a tener ansiedad, taquipnea, dilatación bronquial e incluso hiperglicemia. Con respecto al sistema colinérgico, hablando específicamente de la función simpática, vamos a tener un incremento de la sudoración. Si se fijan, tanto los síntomas que nos pueden dar un aumento, una disminución de la función noradrenérgica o adrenérgica son relativamente amplios y que el paciente, si en determinado momento tuviera alguna de esta afección, entonces no únicamente nos va a referir, o sería extremadamente raro que únicamente nos llegue a referir pues palpitaciones, normalmente nos va a indicar cambios en la sudoración o cuestiones así similares. Cosa contraria que pasa cuando el paciente tiene afección únicamente del sistema simpático, ya sea una disminución o un aumento, pero de las vías colinérgicas únicamente, porque ahí lo que el paciente va a referir es un aumento o una disminución de la sudoración. Entonces, la sudoración, la hiperhidrosis, la anhidrosis o la hipohidrosis, sí puede ser un signo o un síntoma que el paciente no refiera de forma aislada como tal. Y pues entonces ahí nosotros ya podríamos ubicar que la afección es específicamente simpática y específicamente colinérgica. Y entonces es aquí donde nos dicen que recae la importancia de la utilización de fármacos, porque normalmente este tipo de afecciones, cuando son muy limitadas a un único, en este caso, sistema o fibras colinérgicas, pues van a estar en relación la mayor parte de veces a la utilización de algún fármaco nuevo. Y con respecto al el sistema nervioso parasimpático, pues en esencia es lo mismo. Vamos a tener afección ya sea craneal o ya sea sacra, con un aumento de la función o una disminución de la función. Si tenemos una afección craneal,
pues, y tenemos un aumento de la función parasimpática, vamos a tener boca seca, midriasis o constipación. Y si hay un aumento de la misma, vamos a tener salivación, bradicardia, constipación bronquial, constricción bronquial, perdón, miosis y lagrimeo. Y a nivel sacro, lo que llama la atención es de que una disminución, pues en hombres es con disfunción eréctil y tanto en hombres como en mujeres con alteraciones en el vaciamiento urinario, que puede llevar a hacer que el paciente consulte primeramente con un urólogo, que es algo relativamente frecuente cuando hay una afección autonómica por una disminución de la función parasimpática a nivel de las raíces sacras, que el paciente pues va a estar haciendo vesical o va a tener muchas infecciones urinarias a repetición por una disminución del vaciado vesical. Y entonces el paciente normalmente va a acudir primero a otro facultativo antes que llegar directamente con el médico neurólogo. Esto es muy importante tener en consideración porque en función de la sintomatología que el paciente nos puede llegar a referir, nosotros podemos intentar hacer un cuadro sindromático que nos ubique el sitio de afección dentro de un sistema como tal. Ahora, lo más frecuente es de que esto no pase, es decir, sería muy raro de que el paciente únicamente tenga una afección circunscrita a un síndrome o un síntomas noradrenérgicos por disminución. Normalmente va a tener una afección noradrenérgica, adrenérgica y colinérgica en su conjunto. Entonces, la sintomatología que el paciente nos puede llegar a referir va a ser bastante florida, pero siempre es importante tener en consideración todo esto. Dentro de la afección autonómica, uno de los prototipos que se menciona es la hipotensión ortostática. Normalmente el paciente, cuando está en decúbito, en reposo, y adopta una posición de bipedestación, va a haber una redistribución de aproximadamente 500 a 800 ml de sangre. Estos 500 a 800 ml de sangre que normalmente se encontraban a nivel central, se van a distribuir en el lecho esplácnico y a nivel de miembros inferiores. Entonces, lo que pasa normalmente es de que existe una función vasoconstrictora, un aumento del gasto cardíaco, un aumento de la frecuencia cardíaca compensatoria, un aumento de la presión arterial y de todos los elementos que ello conlleva, mediado por el sistema nervioso autónomo. Y entonces eso hace que esa redistribución del líquido sea compensada con un aumento del retorno venoso. Y en términos prácticos, el paciente tolera o se adapta de forma adecuada a lo que es el cambio de posición. Obviamente, en un paciente que tiene una afección del sistema nervioso autónomo y que va a presentar una hipotensión ortostática, este mecanismo que les intenté explicar hace un momento, pues no va a verse llevado a cabo de forma eficaz y el paciente puede tener dos cosas. Número uno, o puede referir dos cosas. Número uno, pues por la hipoperfusión cerebral, por la disminución del riego sanguíneo, puede tener confusión, puede tener visión borrosa o incluso prefieren visión como que si fuera gris, que se le nubla la vista, el paciente empieza con sudoración, el paciente empieza con frialdad e incluso puede tener una pérdida transitoria o momentánea del estado de alerta. O dos, puede referir o no puede referir ningún síntoma. Tenemos que tener claro algo que se deja bastante importante. El diagnóstico de hipotensión ortostática no se basa en lo que el paciente refiere. El diagnóstico de hipotensión ortostática se basa en la determinación objetiva de los cambios abruptos. Ahorita vamos a mencionar los criterios específicos para el diagnóstico, pero tanto de presión arterial como de frecuencia cardíaca. Entonces, eso es muy importante tenerlo en consideración porque aunque el paciente no refiera ninguna sintomatología, esto puede ser porque o ya se adaptó, porque esto sí es referido en la literatura, que el paciente en determinado momento se puede adaptar a todos estos cambios y pues no referirlos como anormales, o en sí el paciente no logra describir la sintomatología que tiene. Entonces, esto sí es algo que se deja bastante claro en donde uno pueda llegar a realizar lo que es el diagnóstico objetivo de hipotensión ortostática. La hipotensión ortostática en general se diagnostica por lo que es un cambio anormal de la presión arterial. Y estos síntomas, cuando pasemos al área de examen físico, les voy a indicar pues los consensos que encontré y los diagnósticos y los valores específicos de lo que es el diagnóstico de hipotensión ortostática, pero todos estos síntomas que el paciente puede llegar a tener o que referir como imposibilidad para mantenerse en pie o imposibilidad para tener la bipedestación o necesidad de estarse movilizando para lograr mantener la posición de bipedestación, no quiere decir que siempre va a ser hipotensión ortostática. Los 5 diagnósticos más diferenciales más frecuentes
que tendremos que tener en consideración es vértigo, la inestabilidad postural, la ataxia, los trastornos osteodegenerativos que pueden producir dolor a nivel de las articulaciones y por consiguiente una falta de tolerabilidad en la posición de bipedestación, pero más por el trastorno degenerativo osteoarticular que por un trastorno autonómico como tal, y la presencia de debilidad muscular. Obviamente, pues el interrogatorio dirigido, por ejemplo, si es al cambio de posición también de la cabeza, donde el paciente presenta una alteración del entorno o la inestabilidad postural, pues orientan mucho más lo que es el diagnóstico y descartan que sea una hipotensión ortostática. Una forma relativamente simple que se nos sugiere para diferenciar entre, por ejemplo, una hipotensión ortostática que impide que el paciente esté en bipedestación y una ataxia que impide la bipedestación o una inestabilidad que impide la bipedestación, es que en la inestabilidad postural y en la ataxia el paciente va a lograr estar en bipedestación al tener un soporte, por ejemplo, puede ser una pared o un bastón o una silla o algo que quede completamente estable con el cual el paciente pueda apoyarse, cosa que en una hipotensión ortostática obviamente no va a pasar. Entonces es algo que tenemos que tener en consideración cuando estemos interrogando al paciente. Otras afecciones que podrían presentarse, hablamos de los síntomas que el paciente puede referir cuando hay afección del sistema nervioso simpático, del sistema nervioso parasimpático y de las diferentes vías colinérgicas, noradrenérgicas, adrenérgicas, afección específicamente craneal o afección específicamente sacra. Pero el sistema nervioso entérico tiene un apartado aparte debido a que pues, es realmente bastante complejo, pero se intenta indicar que son síntomas demasiado inespecíficos, porque, por ejemplo, náuseas, distensión abdominal, saciedad temprana, ahí era reflujo, perdón, no reflejo, es reflujo, especialmente en pacientes que tienen la presencia de gastroparesia asociada, pues son síntomas que en determinado momento pueden ser demasiado inespecíficos y entonces es mucha la curiosidad que tiene que tener el clínico para considerar que estas sean manifestaciones clínicas de una afección del sistema nervioso entérico. Entonces, sí es algo que se tiene que tener en consideración, pero que sí se menciona que es bastante complicado, llega a ser un reto para el clínico al momento de evaluar este tipo de pacientes. Algo que sí en determinado momento se puede confundir es una pseudoobstrucción colónica que generalmente se presenta en casos en los cuales el paciente tiene denervación mientérica y el cuadro clínico que el paciente va a referir es una urgencia gastrointestinal con una obstrucción, una falsa obstrucción, como su nombre lo indica, del tránsito intestinal, con todo lo que ello conlleva. Entonces, en un paciente en el cual se presenta con una pseudoobstrucción colónica sin una etiología específica como tal, uno de los diagnósticos que en determinado momento se tendría que tener en consideración es una falla del sistema nervioso autónomo, específicamente de la rama entérica. Ahora, después de intentar tratar de localizar, primero ver si los síntomas por los cuales se está refiriendo el paciente o por los cuales nosotros estamos abordando el paciente están en relación a una afección del sistema nervioso autónomo. Eh, Eso con base únicamente en el examen físico, entonces ya orientamos, perdón, con base en la historia clínica, entonces ya orientamos el examen físico. En primer lugar, obviamente debe realizar y se menciona de forma completa, con todos los elementos que ya conocemos, pero que se tiene que hacer especial énfasis en ciertas variables que les voy a mencionar a continuación, que pues tienen un mayor componente de función del sistema nervioso autónomo. Las áreas de énfasis que se nos mencionan básicamente son la presión arterial y la frecuencia cardíaca, que lo mínimo tendría que ser la evaluación en supino, y la evaluación estando de pie el paciente, las pupilas con todo lo que conlleva, el tamaño, la simetría y la reactividad pupilar. La coloración de la piel es algo que tenemos que tomar en consideración, especialmente a nivel de la cara, de las manos y de los pies. La sudoración, que puede evaluarse de diferentes formas, pero mediante la inspección y la palpación serían como que las formas más rentables y fáciles de realizar. Si está presente o está ausente, y si está simétrica o asimétrica, sería básicamente lo básico. Estas cuatro variables son las que se deberían de evaluar con ciertas observaciones, asociado obviamente a todo el examen neurológico como tal. ¿Por qué? Porque podemos tener, como ustedes pueden darse cuenta acá, hallazgos al examen físico colaterales, que es muy importante ponerlos en el contexto del paciente porque nos pueden orientar hacia la etiología de las alteraciones que está presentando el mismo. Por ejemplo, si el paciente tiene una pérdida sensorial distal que tiene distribución en guantes y en medias, entonces nosotros ya estamos intentando ubicar una lesión a nivel del sistema nervioso periférico, a nivel nervio periférico, que afectó las fibras autonómicas y que está en relación, por ejemplo, en un paciente con diabetes mellitus, entonces es mucho más simple orientar todo eso. Pero si no se evalúan las diferentes modalidades sensoriales, no podemos
determinar si existe o no un patrón específico. La presencia de reflejos tendinosos o reflejos de estiramiento muscular aumentados o disminuidos, por ejemplo, en relación a una polineuropatía. La presencia de parkinsonismo y ataxia cerebelosa es bastante importante y se menciona debido a que uno de los, y como ya lo he mencionado anteriormente, uno de los prototipos de afección neurodegenerativa que se asocia muchos años antes las manifestaciones autonómicas que la presentación clínica de la patología ya florida como tal es la atrofia de múltiples sistemas. Y ahí sí se menciona de forma clara que muchos de los pacientes que al final van a terminar siendo diagnosticados con una atrofia de múltiples sistemas en primer lugar por retención urinaria, por infecciones urinarias a repetición, por disfunción eréctil o algo por el estilo, pues consultaron primero con el urólogo antes, mucho antes de llegar con el médico neurólogo. Entonces es algo que se tiene que evaluar de forma muy acuciosa. Dentro de los signos vitales ortostáticos, como ya habíamos mencionado, volvemos a mencionar lo mismo, de que la hipotensión ortostática no se puede diagnosticar sobre la base de los síntomas, al igual que no se puede diagnosticar la hipertensión a base de los síntomas. Esto es un diagnóstico objetivo de forma cuantitativa y existen criterios para ello. Entonces, pues, en esencia, la reducción sostenida de la presión arterial sistólica de al menos 20 milímetros de mercurio o la diastólica de al menos 10 milímetros de mercurio dentro de los 3 minutos a estar de pie. Va a existir una variabilidad normal dentro del primer minuto, dentro de los primeros 30 segundos, de que el paciente está de cúbito supino a que el paciente está en bipedestación, que es normal. Entonces se menciona que lo ideal sería esperar o hacer la primera evaluación al minuto, después a los 3 minutos, después si se tiene demasiada sospecha a los 5 minutos. Esto de llegar únicamente a los 5 minutos se menciona específicamente cuando se está hablando de hipotensión ortostática y no se está sospechando de atrofia de múltiples sistemas. Cuando se está sospechando de atrofia de múltiples sistemas, incluso se puede llegar hasta los 10 minutos, estando el paciente evaluado al minuto, a los 3 minutos, a los 5 minutos, a los 7 minutos y a los 10 minutos. Porque hay muchos pacientes en los cuales las manifestaciones objetivas de la disminución de la presión arterial sistólica y de la presión arterial diastólica se van a presentar después de los 5 minutos. Si no se sospecha atrofia de múltiples sistemas, únicamente con la evaluación hasta los 3 minutos, pues puede tenerse un valor o una evaluación objetiva. Existe un síndrome que es bastante, y que ya lo habíamos mencionado, que es el síndrome de taquicardia postural, o POTS por sus siglas en inglés, que básicamente nos menciona de que al cambio de posición el paciente va a tener una alteración desproporcionada o un aumento desproporcionado de la frecuencia cardíaca. Existe, como ya les había mencionado, un aumento compensatorio de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial con el objetivo de mejorar la función vasomotora, vasoconstrictora a nivel de lo que es el lecho esplácnico, a nivel de lo que es sistema venoso de miembros inferiores, con el objetivo de mejorar el retorno venoso y pues esos 500, 800 ml que se redistribuyen, pues que sean lo más uniformemente posible. Pero cuando hay un aumento de más de 30 o más de 40 latidos por minuto, más de 30 en pacientes mayores de 20 años y más de 40 en pacientes menores de 20 años, durante los primeros 10 minutos, entonces ya nosotros podemos estar ante la sospecha de un síndrome de taquicardia postural, que es algo también que tenemos que tener en consideración cuando estamos evaluando los signos vitales ortostáticos. Y la pregunta obligada que nosotros tenemos que ver es cuándo la hipotensión ortostática es neurogénica, porque no toda, y eso es importante dejarlo claro, en este momento no toda hipotensión ortostática es secundaria a una disautonomía o una falla del sistema nervioso autónomo. Entonces la pregunta obligada es cuándo sí lo es. Y con base en eso han salido diferentes, es bastante amplia la literatura que existe, pero encontré estos dos consensos, uno publicado en el 2008 para el diagnóstico de atrofia de múltiples sistemas y el otro publicado más recientemente en el 2018, en donde vemos consenso de la Asociación Americana o la Sociedad Americana de Fallo Autonómico y lo que es la Sociedad, la Federación Europea de las sociedades autonómicas, y entonces ellos nos dan varias observaciones que es importante traer a colación para que nosotros podamos en determinado momento diferenciar cuando sí podemos sospechar que sea por una falla neurogénica o del sistema nervioso autónomo y cuando no. Lo primero que nos mencionan es que la caída de la presión arterial sistólica desde la posición supina hasta la posición de pie va a ser mucho más marcada, es decir, esos 20, esos 30, puede llegar incluso a 40 milímetros de mercurio
y el aumento compensatorio de la frecuencia cardíaca no va a ser tan pronunciado. Va a aumentar 10, va a aumentar 15, pero no va a ser compensatorio. Cosa contraria que pasa con, por ejemplo, en pacientes que tienen una depresión evidente de lo que es el volumen intravascular, por ejemplo, en pacientes que están severamente deshidratados, en pacientes que tienen alguna hemorragia activa o algo por el estilo, en los cuales la disminución de de la presión arterial sistólica sí va a ser marcada, pero el aumento compensatorio de la frecuencia cardíaca también va a ser bastante marcado. En el caso de que fuera neurogénica, pues vemos esa disociación entre los cambios de lo que es la presión arterial sistólica y la frecuencia cardíaca en su conjunto. Otro que nos menciona es que la hipotensión ortostática neurogénica a menudo se acompaña de hipertensión en posición supina. Eso después de que evaluamos el paciente estando en supino durante 5 minutos. Normalmente el paciente puede tener en supino 140, 150 milímetros de mercurio con la presión arterial sistólica, y cuando nosotros ya lo ponemos en posición de bipedestación, pues el paciente llega a 100, llega a 90. Entonces vemos ese cambio bastante marcado. Aparte de eso, vemos que estando en decúbito, el paciente pues va a presentar esa hipertensión. Entonces, esos pequeños datos nos pueden ir orientando a que pues la etiología es neurogénico. Y otro que nos mencionan es de que una reducción de la presión arterial sistólica de al menos 30 milímetros de mercurio o diastólica de al menos 15 milímetros de mercurio, cuando nosotros vamos a tener características fenotípicas. Específicamente nos hablan de características parkinsonianas o de características que nos sugieran una ataxia cerebelosa, porque pues muchos de los pacientes que se han utilizado para tomar como base para hacer estos consensos, pues son pacientes que tienen alguna de las variantes de atrofia de múltiples sistemas. Entonces, por eso es que nos mencionan la asociación con otras características fenotípicas, parkinsonianas o atáxicas cerebelosas como tal. Entonces, teniendo en consideración o tomando en consideración eso, nosotros podemos sospechar de que la variabilidad de los signos vitales a los cambios de posición pues pueden estar en relación a una falla del sistema nervioso autónomo. Otro de los signos que nosotros tendremos que evaluar es la pupila. Obviamente, pues hemos mencionado de que puede existir un aumento, una disminución de la función, pero en esencia las alteraciones pupilares van a estar en relación con si existe o no un déficit oculoparasimpático o un déficit oculosimpático. Si existe un déficit oculoparasimpático, entonces las fibras parasimpáticas que nos van a producir la constricción pupilar van a estar afectadas, y por consiguiente el tamaño pupilar va a aumentar, y todo esto va a ser más evidente cuando el paciente tiene o se evalúa con una luz brillante. Y el déficit oculosimpático pues va a tener lo contrario, una disminución en el tamaño pupilar. Acá en esta imagen pues les traigo un paciente que tiene a nivel de la pupila izquierda. Vemos lo evidente que se nos muestra en la imagen es la asimetría pupilar con una midriasis izquierda, una como tal por definición, pero que en esencia tiene el diagnóstico de una pupila tónica de Addy. Es importante no únicamente quedarnos cuando nosotros estamos evaluando las pupilas con si existe o no reactividad, si existe o no únicamente esa asimetría en las pupilas, sino si está afectada o si está asociada a otras manifestaciones neurológicas, porque por ejemplo se han descrito en relación a la pupila tónica de Addy lo que es el síndrome de Holmes-Addy, que en esencia es una pupila de Addy asociado a una hiporreflexia de los reflejos de estiramiento muscular. Y si a eso le asociamos hipo o anhidrosis, entonces estamos ante un síndrome de Ross. Entonces son manifestaciones asociadas que pueden estar presentes y que generalmente van a estar presentes, porque es muy raro que el paciente se presente únicamente con un único signo de disfunción autonómica como tal. Y pues en este caso, esta otra imagen trae a colación lo que ya les había mencionado cuando estábamos hablando de la historia clínica, que es el síndrome de Horner. Vemos en el ojo izquierdo la evidente ptosis, la disminución en el tamaño pupilar y pues se describe en el texto de la imagen la anhidrosis, ¿verdad? Que sería la triada que nos hace pensar en este síndrome como tal, y que es algo que nosotros tendríamos que también tener en consideración al momento en que estamos evaluando este tipo de pacientes. Existen signos vasomotores que básicamente se van a manifestar esto generalmente hay que enfocarlo mucho en el rostro, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, que son las áreas que más se van a ver afectadas. Eso no quiere decir que el antebrazo, el brazo, no pueden verse afectados, pero va a ser mucho más frecuente encontrar esas eh, anormalidades, por ejemplo, con un enrojecimiento facial, con una disminución de la producción del sudor, teniendo una anhidrosis global y no únicamente facial,
la presencia de palidez facial, el enrojecimiento hemifacial, que era lo que les había mencionado, que es el síndrome de Arlequín, que básicamente es de que la mitad del rostro sí tiene una respuesta autonómica preservada a los cambios estresores, a los cambios de calor, al ambiente como tal, y entonces sí van a producir, lo normal es el lado que nosotros podemos ver eritematoso, por decirlo de alguna forma, y lo anormal es el lado que no va a presentar ese cambio de coloración, cuando probablemente pues uno lo vea y lo primero que piensa es de que el lado anormal es el lado en este caso hemifacial derecho, pero no es así. Este lado está reaccionando de forma adecuada a los cambios en el ambiente, a los cambios en el estímulo estresor o cuestiones así similares que van a producir el enrojecimiento facial y este otro lado, el hemifacial izquierdo, no lo está presentando y esto es lo que se conoce como el síndrome de Arlequín. Importante lo que les había mencionado, lo de la evaluación de las manos y de los pies para determinar o no la presencia de los cambios de temperatura, en la sudoración, en la resequedad de los mismos. Y es muy importante también mencionar los cambios que se pueden confundir con un trastorno puramente vascular o un trastorno de tejidos blandos, como podría ser los cambios de coloración a nivel de extremidades inferiores, como por ejemplo el paciente va a estar presentando eritema rojo o eritema violáceo. Es algo también que tendríamos que tener en consideración al momento de evaluar este tipo de pacientes. Signos que se nos menciona son los signos secretomotores y los signos sudomotores. Los signos secretomotores, pues vamos a hablar acerca de la resequedad a nivel de los ojos, de la boca, cambios a nivel de la lengua que puede presentarse tanto en lengua como en labios, que ésta se agriete o que tenga múltiples lesiones o que se nos menciona que algo muy, que el paciente al final de cuentas va a intentar adaptarse y vivir con la patología si no se hace un diagnóstico, si no se logra tratar. Entonces, algo que es relativamente o que puede parecer trivial es de que el paciente puede estar tomando mucha agua pura a lo largo del día con el objetivo de hidratar lo que son las mucosas orales o tomar dulces para intentar en determinado momento tener una mayor no tener la boca y los labios tan secos. Entonces, preguntarle cosas tan, pues, podrían parecer irrelevantes al paciente, pues nos podría orientar a que el paciente está con xerostomía o xeroftalmia o signos secretomotores. Los sudomotores, pues ya los habíamos mencionado, que puede ser una disminución o ausencia, que sería anhidrosis o una hiperhidrosis en la producción de lo que son de lo que es la sudoración como tal. Y entonces, con base a lo que nosotros pudimos haber recabado en el examen físico, en la historia clínica, pues ya nosotros decimos, bueno, el paciente sí amerita o sí es tributario de la realización de diferentes exámenes paraclínicos. Y esto es en donde ha habido bastante avance en las últimas décadas. Eh, Primero es importante tener en consideración de que si nosotros sospechamos de que el paciente tiene una neuropatía autonómica, tenemos que hacerle una evaluación de estudios paraclínicos de rutina, como que si estuviéramos ante un paciente en el cual sospechamos una polineuropatía de cualquier etiología. Entonces, y vamos a tener un contexto muy importante que sería en un paciente que tenemos sospecha de una disautonomía y que tenemos hipotensión ortostática, lo mínimo que se tendría que pedir son electrolitos séricos, lo que nosotros vemos acá, donde llama la atención lo que ya hace varios años se ha indicado en los distintos consensos de evaluación de pacientes con polineuropatías, pero que es la electroforesis de proteínas séricas y en este caso lo que serían las catecolaminas en supino y de pie a los 30 y a los 10 minutos. 30 minutos de estar en supino y 10 minutos de estar en pie. Estas mediciones tienen que ser a esa hora, tienen que ser séricas, porque es los valores que se tienden como referencia estandarizados. Y como ven, pues después lo básico, un perfil de electrolitos séricos, glucosa con hemoglobina glicosilada, el hemograma completo, lo metabólico y lo nutricional, incluyendo el perfil tiroideo y los niveles de vitamina B12, porque son las causas más frecuentes de alteración de los diferentes nervios periféricos. Ahora, si nosotros evaluamos al paciente y aparte de la sospecha de la disfunción autonómica, encontramos déficits sensitivos o déficits motores, entonces estamos obligados a realizar estudios electrofisiológicos como son velocidades de conducción nerviosa y electromiografía. Y si aparte de eso la historia clínica del paciente nos dice, no, es que o viene referido de urología o con síntomas urológicos, ya sean hombres o mujeres, entonces ahí nosotros estaríamos obligados a realizar estudios de motilidad gastrointestinal y volúmenes residuales postmiccionales, previo a valorar la realización de estudios urodinámicos, es decir, únicamente con un ultrasonido con medición de residuo postmiccional podemos saber si está o no aumentado el mismo y por consiguiente
pues ya se diagnostica lo que es un retraso o una disfunción en el vaciamiento vesical. Ya hablando de patologías mucho menos frecuentes, pues vemos todas estas, como por ejemplo la ganglionopatía autonómica autoinmune, la enfermedad de Fabry, el Sjögren, los feocromocitomas, un síndrome carcinoide, trastornos de granulación de mastocitos. Si se sospecha cada uno de estos, lo primero que se menciona es de que eh, se debería referir al paciente al especialista. Por ejemplo, si estamos hablando de un síndrome de Sjögren, pues lo ideal es de que el reumatólogo entre en ese momento a evaluar al paciente, pues para guiar un poco mejor la evaluación, pero aquí se nos mencionan todos los estudios que en determinado momento podríamos pedir. Si, por ejemplo, en la enfermedad de Fabry, una alfa-galactosidasa y cuestiones así similares como los autoanticuerpos SSA, SSB o las pruebas de Schimmer o la de Rosa de Bengala para síndrome de Sjögren, o si tenemos sospecha de feocromocitoma, la medición de metanefrina libres en plasma, como ya les había mencionado previamente. Entonces, si se fijan, lo más frecuente serían alteraciones por ejemplo, una neuropatía diabética que se está presentando con estas disautonomías. Lo más infrecuente, pero que nosotros vemos, atrofia de múltiples sistemas o alguna alfa-sinucleinopatía o una disautonomía pura como tal, es decir, la no asociación con ninguna otra patología. Pero existe un sinnúmero de patologías bastante, hasta cierto punto, raras o poco conocidas que se tienen que tener en consideración, o al menos pensarlas para poder abordar de forma adecuada al paciente y derivarlo al especialista que sea adecuado. Entonces, en términos prácticos, las funciones, los exámenes paraclínicos se van a dividir en tres: los que evalúan la función sudomotora, la función cardiovagal y la función cardiovagal simpática. Y entonces ahí vamos a tener pruebas colinérgicas simpáticas, pruebas parasimpáticas y pruebas noradrenérgicas. Quizá la primera prueba que se les vino a la mente por ser una de las más difundidas es de las pruebas sudomotoras, es la prueba cuantitativa del reflejo axónico sudomotor, que es el CUSART. Este básicamente nos va a medir o va a ser útil para la evaluación de neuropatías periféricas de fibras pequeñas y se va a recomendar en la evaluación de pacientes que tenemos la sospecha de neuropatía autonómica, especialmente en pacientes con diabetes mellitus. Existen otras, ahorita vamos a explicar un poquito más detallado cómo funciona el CUSART y lo que es la prueba termorreguladora del sudor. Y aparte existe otra prueba submotora que son las pruebas de impresiones de silicona. Y existe otra que es la respuesta simpática de la piel. Estas últimas dos pues ya no se utilizan muy frecuentemente, entonces únicamente las mencionamos en este apartado. Cuando hablamos de CUSAR, lo que estamos evaluando es el reflejo oxónico sudomotor. ¿Qué es el reflejo oxónico sudomotor? Un esquema bastante simple es este que se nos propone, en el cual nosotros vamos a tener una eh, neurona simpática sudomotora eh, que va a referir una o que va a sentir, perdón, que va a tener una aferencia, disculpen, de ciertos neurotransmisores, en este caso agonistas colinérgicos como puede ser la acetilcolina, la policarpina o la metacolina. Y entonces este va a llevar de forma antidrómica lo que es este agonista colinérgico y va a tener una sinapsis a nivel a nivel del ganglio como tal, y entonces va a tener una respuesta ortodrómica que va a producir de que se estimulen por estas fibras autonómicas lo que son las glándulas secrinas, y entonces esto lo que va a producir es un aumento de la producción de sudor. Entonces, eso generalmente va a ser mediado específicamente a nivel periférico. Si el paciente tiene una afección a nivel de estas fibras, lo que va a producir es de que esta estimulación ionoforética de algún agonista colinérgico no produzca o esté disminuida la producción de sudor. Y entonces eso nos está hablando de que la lesión es a nivel periférica. Pero si, por ejemplo, nosotros o se hace el estudio y el paciente sí tiene esta producción, pero el paciente sigue presentando lo que son las afecciones autonómicas, las afecciones sudomotoras, entonces nosotros podemos decir a ciencia cierta que la lesión no se encuentra a nivel periférico, sino que la lesión se encuentra a nivel central. Entonces eso recaería en el prototipo, que es en donde se ha estudiado, que es una atrofia de múltiples sistemas o alguna otra alfa-sinucleinopatía que se está presentando con una disautonomía. ¿Cómo es que técnicamente, cómo es que se hace? Básicamente se le pone al paciente esta cápsula que tiene tres compartimentos: el compartimento C, el compartimento B, el compartimento A. Este está conectada a este intercambiador de calor, que a su vez está conectado a este tanque de nitrógeno seco,
y este tanque de nitrógeno seco da un flujo constante que es calentado por este intercambiador de calor que va a llegar a esta cápsula, que básicamente va a ser el que va, esta cápsula va a exponer al paciente o a esa parte del paciente a lo que es el medicamento que utilizamos, que puede ser cualquier agonista colinérgico, y entonces después, aparte de esto, esto lo va a censar y va a regresar la información censada de la producción de sudor a través de este intercambiador de calor que va a llegar a este higrómetro, y este higrómetro va a producir o va a estar conectado a una computadora que va a producir la adquisición de los datos y por consiguiente nos va a producir un patrón. Esa es la forma en la cual se utiliza o se realiza esta prueba acusar. Entonces, los sitios de prueba estándar normalmente son el antebrazo, la pierna proximal, la pierna distal y el dorso del pie, en cualquiera de esos sitios o idealmente en todos estos sitios. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener cuatro fases. A es normal, en donde nosotros vamos a tener un tiempo en el cual el paciente va a estar expuesto a el fármaco, y después vamos a tener o la respuesta a esa estimulación que va a producir un aumento o un pico, que después va a tener una recuperación, va a formar mínima meseta y después un tiempo de recuperación. Eso es lo normal que pasa. En determinado momento puede haber una disminución o un aumento de esa respuesta. Por ejemplo, en el panel C, nosotros podemos ver que la morfología, aquí se expuso al paciente a lo que es el fármaco, hubo una respuesta de un aumento de la producción de sudor, y en el momento en el cual el paciente tenía que tener un periodo de recuperación que tendría que ir para abajo, pues se mantuvo con el aumento de la producción de sudoración. Entonces, esto es una respuesta elevada. Y otro es una disminución de la respuesta o un incremento de la latencia, que aquí abajo en el eje X nosotros vemos el tiempo, y en el eje Y nosotros vemos las unidades que va a estar elevado la respuesta, y vemos en primer lugar que el aumento es mínimo y el tiempo en el cual se produce el aumento está prolongado. Entonces hay un incremento en la latencia. Esto es por una disminución, perdón, esto es por una disminución eh, de la respuesta a este estímulo como tal. Otra, dejando de lado el CUSAR, es la prueba TST por sus siglas en inglés, o es la prueba termorreguladora del sudor. En esencia, lo que se hace es colocar al paciente en una cámara cerrada, en el cual van a haber infrarrojos que van a estar calentando. Obviamente todo esto se va a estar monitorizando en temperatura, y el paciente va a tener dos termómetros, uno a nivel cutáneo y otro a nivel oral, que van a estar midiendo la temperatura de inicio y la temperatura objetiva a la cual se quiere llegar al paciente. Previo a la modificación de la temperatura en la habitación, se llena al paciente con una sustancia que va a cambiar de color y que después se va a tomar se va a tomar una fotografía con una cámara, y entonces ya se va a ver cuando hay un aumento de la temperatura y por consiguiente un aumento de la sudoración. Entonces el paciente va a tener esos cambios de coloración muy circunscritos a ciertas partes del cuerpo, o van a estar ausentes o van a estar alteradas. Entonces, básicamente lo que se hace es de que la temperatura media de la piel se va a mantener entre los 38,5 y 39 grados centígrados mediante estos calentadores que les había mencionado acá. Y la temperatura oral objetivo tiene que ser de al menos 1 grado centígrado por encima de la basal, o 38 grados centígrados, lo que pase primero. Y la sudoración máxima se alcanza más o menos a los 30 a los 65 minutos, y no se tiene que dejar al paciente con esos cambios de temperatura más de 70 minutos. Esto es lo que nos tendría que dar. Este es un patrón normal, es decir, el paciente lo que se hizo fue que tuvo el cambio de la coloración, aunque vemos que hay unas más pronunciadas y otras menos pronunciadas, pues esto es una respuesta normal. Acá vemos un paciente que tiene una alteración autonómica en relación a una neuropatía periférica, en un paciente donde vemos que hay una disminución de la sudoración a nivel de regiones de guantes y calcetines. Este es un paciente que tiene un síndrome medular y en el cual se ve de forma muy clara lo que es el nivel por debajo del cual ya no existe una adecuada respuesta. Este es igual un paciente que tiene afección de dos raíces nerviosas específicas, y este es un paciente que tiene una ausencia total de la respuesta sudomotora a los cambios de temperatura corporal. Entonces, así es como se expresarían lo que son las pruebas termorreguladoras del sudor, que son como que las dos más específicas o más difundidas que se utilizan. Las pruebas cardiovagales, pues en esencia sería la respuesta a la frecuencia cardíaca de los cambios que existen de la frecuencia cardíaca con la respiración profunda, que únicamente
se realiza un electrocardiograma y se rastrean los intervalos RR y se pide al paciente que mientras tiene los sensores del electrocardiograma y se está registrando los intervalos RR en una derivación, inspire y expire profundamente con el objetivo de que haga 6 respiraciones por minuto y entonces se ven si existen o no los cambios que pueden estar aumentados, pueden estar disminuidos. Esa sería como que una respuesta de la frecuencia cardíaca a la inspiración profunda. Aparte de eso, existe la maniobra de Valsalva, que pues en esencia se le pide al paciente que en decúbito exhale contra resistencia y se mantiene a través de la exhalación una elevación en una columna de mercurio de 30 a 40 milímetros de mercurio, eso durante 15 segundos. Y entonces se evalúa lo que es la frecuencia cardíaca en esta, aquí está, también se documenta lo que es la presión arterial. Acá se nos proporcionan 2 pacientes en 4 fases, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Fase 1 es en la fase en la cual se hace la expiración forzada. Esto más o menos son los 15 segundos que les había mencionado. Y en esta misma fase 1 vamos a tener, o en el inicio de la expiración forzada de la fase 1, existe una fase 2 temprana y una fase 2 tardía. Y cuando termina la expiración forzada viene la fase 3 y la fase 4, que son las fases de recuperación. Tenemos este es un paciente con este es un paciente normal, perdón, y este es un paciente con patología. Entonces, el paciente A, que es el paciente normal, acá lo que estamos viendo es la frecuencia cardíaca, acá lo que estamos viendo en la segunda línea es la presión arterial sistólica y acá en la tercera línea la presión arterial diastólica. Entonces, como vemos, existe primero ante la expiración forzada una disminución tanto de la frecuencia cardíaca que después cuando siguen los 15 segundos de expiración forzada va a aumentar significativamente y en la fase 3 y la fase 4 se va a recuperar. Y la presión arterial de igual forma va a tener un aumento marcado y en la fase de expiración va a haber una disminución que después va a regresar a la fase de recuperación. Eso sería la respuesta normal. La respuesta normal se presenta en el paciente B, que es el paciente que tenemos abajo, en donde vemos que los cambios en la variabilidad de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca están ausentes tanto a la inspiración profunda como a la expiración forzada. Y las variaciones que tenemos de presión arterial sí aumentan tanto la sistólica como la diastólica, pero en la fase 3, que es cuando ya terminó la expiración forzada, disminuyen más de lo que es basal y tardan en recuperarse. Entonces, este es un paciente que también tiene una prueba de una maniobra de Valsalva alterada en donde medimos no solo la frecuencia cardíaca, sino también medimos los valores de presión arterial como tal. Eh, ya prácticamente de último tenemos la prueba de la enérgica vasomotora, que básicamente es la prueba de mesa basculante. Esta prueba de mesa basculante es útil en la evaluación de hipotensión ortostática que habíamos hablado en el examen físico bastante amplio, en pacientes que tienen intolerancia ortostática y en pacientes que tienen un síncope inexplicable. Esas serían las 3 indicaciones pues, más difundidas para este tipo de patología o para este tipo de prueba. Básicamente lo que se hace es que se pone al paciente en una mesa y esa mesa tiene la posibilidad de moverse a diferentes grados y el objetivo es llevar al paciente a 70 grados la parte superior o la parte cefálica del paciente y vamos a tener una disminución transitoria de la presión arterial con un aumento de la frecuencia cardíaca que se recupera en los 30 segundos, que era lo que les había mencionado. Normalmente la inclinación tiene que ser 5 minutos para establecer la hipotensión ortostática, pero en la evaluación de intolerancia ortostática retardada, específicamente en atrofia de múltiples sistemas, cuando se sospecha o cuando estamos evaluando un síncope de etiología no explicada, se puede llegar incluso hasta los 10 minutos como tal, pero pues se registran los mismos y se ve la respuesta tanto de la frecuencia cardíaca como de la presión arterial. Y entonces básicamente eso era lo que yo tenía preparado para hoy. No sé si tendrán alguna duda o alguna pregunta. Muchas gracias.